Bueno, buen día a todos, todas, ¿cómo están? Nos encontramos de nuevo en el espacio de la Ateneo Central del Hospital de Niños. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan desde otros lugares, están por Zoom. Hoy tenemos una presentación de un servicio que abarca todo, ¿no? La verdad que la toxicología cada vez es más amplio, cada vez tenemos más medicamentos. De antes de los interrogatorios antiguos, de preguntarle si había tomado algún tecito o alguna cosa, la verdad que hoy en día eso es una partecita muy pequeña y todo lo que tiene que ver con los fármacos, ni meto en lo ambiental, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con fármacos es algo que nos importa mucho. Tenemos muchos pacientes complejos, con polimedicación, con un montón de medicamentos nuevos que tal vez todavía no estamos tan acostumbrados a usar. Entonces, es importante tener esta mirada desde lo transversal de lo toxicológico que abarca todo y nos da siempre una mano en este aspecto. La doctora Verónica Torres Serino es médica del Servicio de Toxicología, nos trae un caso clínico muy interesante por la frecuencia de los fármacos implicados, así que bueno, los dejo con ella que nos va a contar el caso. Les pido a los que están por Zoom que tengan los micrófonos apagados y que todas las preguntas y los comentarios nos vayan haciendo a través del chat. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Nati. Y el hecho de que el Ateneo venga de toxicología es como un spoiler, porque ya sabemos en qué va a terminar. Pero a nosotros también nos interesó mucho este caso justamente por lo frecuente. A ver si disculpen. No, si no, ahí. Ah, está. Bueno, muy bien. Es una paciente femenina. En realidad tuvimos después, por si alguna pregunta, hubo dos casos similares, solo que decidimos, dos casos con el mismo diagnóstico, pero decidimos presentar el segundo porque era un poco más limpio de antecedentes y era más claro, y como para que fuera más fácil la discusión. La paciente tiene 12 años, vino a la guardia externa por somnolencia y letargo de 96 horas de evolución con náuseas y vómitos. Sus antecedentes, digamos, tenía un diagnóstico de epilepsia tratado con clobazam valproico desde el año 2013, con un último episodio convulsivo en el año 2017. Este año le hicieron un electroencefalograma, motivos que había cambiado, digamos, de especialistas que la habían visto, y tenía un trazado desorganizado y decidieron el 29 de agosto aumentarle la medicación a dosis terapéuticas, más que nada ajustándola por el peso. El 7 del 9 consultó a la guardia de nuestro hospital. Primer episodio en el hospital. Bien, al examen físico, ¿alguien quiere preguntar algo hasta ahora? Bueno, no tenía nada más la paciente igual, ¿eh? No había ningún otro antecedente de relevancia. Es una paciente que, si bien tenía un ligero retraso madurativo, estaba con integración escolar y asistía al primer año del secundario con algo de ayuda. La paciente estaba taquicárdica, confusa, con un discurso incoherente, respondía a estímulos, pero con un discurso incoherente y una tendencia al sueño. Las pupilas estaban isocóricas y reactivas, fuerza, sensibilidad, reflejos conservados, ataxia e incoordinación motora. Pregunta, ¿en qué piensa? Está intoxicada. ¿Cuál sería el diagnóstico acá? Digamos, ¿cómo alguno lo englobaría o pensaría en algún síndrome que lo englobe a este paciente? ¿Querés poner de vuelta cómo es la clínica de la Por nena? supuesto. Confusa, táxica, responde de manera incoherente. Yo a priori lo llamaría síndrome confusional, porque la paciente estaba bastante confundida. Y dentro de todo el espectro de síndromes confusionales podemos pensar un montón de cosas. No sé si alguno quiere preguntar algo más o qué se les ocurre de preguntarle a esta paciente en relación a esto. Ah, perfecto, el tiempo de evolución era 96 horas. A la paciente
le aumentaron la medicación, y ahí viene el spoiler tremendo, le aumentaron la medicación y progresivamente, pero progresiva y rápidamente, instaló este cuadro. Las náuseas, los vómitos, que fueron escasos en este caso, pero los tenía, y la paciente, no, la madre de progeria no es la que es ella. De hecho, estaba en una paciente confusa, táxica, básicamente encefalopática. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Muy bien. Valproico y clobazam. La paciente tenía valproico y clobazam. La dosis que tenía era una dosis terapéutica. Vía oral, se la daba a la madre. ¿Cómo? Comprimidos. Esa es una súper buena pregunta, porque el valproico tiende a decantar si uno no lo sacude bien. En este caso, como era una paciente más bien grandecita, digamos 12 años, tomaba comprimidos y se los administraba a la madre con buen control de la medicación, una familia como muy atenta a todo esto. Algo que no dijimos en el examen físico, que no preguntaron dentro, si pensamos en la encefalopatía, era una paciente afebril. Eso también nos divide un poco las aguas, porque si no es un paciente confuso, con fiebre, y iría a B, digamos. Así que ahí ya nos divide las aguas y sí podemos meternos en la pregunta de cuánto hace que el valproico lo está recibiendo y más. No, y ese es el spoiler de que somos los de tóxicos, los que lo estamos contando. pero en sí uno pensaría en cualquier tipo de confusional agudo y iría pensando en las causas infecciosas, las metabólicas. Digamos, en este caso nos metimos directamente en la medicación y sí, todo tenía relación con el cambio de medicación, iniciando desde el aumento. Entonces pensamos en una encefalopatía hiperamoniémica por valproico, que es un evento raro, ahora vamos a hablar un poquitito de esto, pero es algo que se suele ver. Indicamos un plan, la paciente aparte estaba realmente progresando en el cuadro y estaba muy encefalopática, suspendimos el valproico, y dentro del laboratorio queremos puntualizar que era una encefalopatía hiperamoniémica, pero con un laboratorio hepático normal, sin hepatopatía, con un amonio alto, y se internó a la paciente. ¿Algo que quieran agregar? Hablar. ¿Imagen Vero de cero? No. Y está muy buena la pregunta, porque en realidad, si uno no tuviera claro esto fue como muy rápido, por eso era muy causa-efecto. Si uno no tuviera tan claro de dónde viene, o el antecedente del aumento de la medicación no fuera tan contundente, uno tendría que hacer un montón de cosas, pensar en la APL, pensar en un electroencéfalo, pensar en una imagen, tantas cosas que podríamos hacer. En este caso, digamos, saltaba muy claro la progresión del cuadro desde el cambio de la medicación, y la madre lo tenía como, te cae mal. Yo lo decía, es basta. Por suerte en este caso hasta ella hizo el diagnóstico, pero que le parecía que la medicación le caía mal. Ella se había fijado si era la misma marca, era lo mismo de siempre, solamente un poquito más de dosis. Bien. ¿Sigo? ¿Sí? Bueno, la encefalopatía hiperamoniémica por valproico, digamos, se puede dar entre un 35 y un 50% de los casos. Por eso era la importancia de presentarlo. Tenemos cantidades de chicos medicados con valproico para un montón de situaciones que ahora vamos a hablar, y no es tan infrecuente. Esto sorprende, si bien esto que le pasó a esta chica no se ve todos los días, es algo que básicamente, si uno conoce este antecedente, va directo a buscarlo, y evitamos toda una cantidad de cosas que se le podrían haber hecho a este paciente si no hubiéramos pensado en esta situación. Se da un 50% de manera asintomática, y otro 50%, igual varían los autores en todo esto, evolucionan con una encefalopatía bien sintomática, que es potencialmente muy grave, solamente digamos, con el uso de valproico. Puede enmascarar trastornos del ciclo de la urea, ahí está, y es más frecuente cuando se asocia a otros fármacos. Cualquier cosa me interrumpen con las preguntas, no quiero ir rapidísimo. Y lo importante es que la hiperamoniemia por valproico no está relacionada a la dosis. Básicamente no se da con la hepatopatía, porque sabemos bien que el valproico puede dar hepatopatía. Podemos tener las situaciones de manera concomitante, pero en este caso era niña con buena medicación, buena dosis, bien seguida, ¿qué le pasa esto? Y vamos a hablar un poquitito de la hiperamoniemia, pero
de último momento y no les avisé también lo que vos me habías pedido poner antes lo del valproico, así que voy a adelantar un poquitito al estudio del valproico. Si alguien quiere hablar sobre esto, digamos las indicaciones, en general todos lo tenemos como el anticonvulsivante, pero sobre todo, y en toxicología tenemos muchos chicos en seguimiento con todo lo que son los trastornos de salud mental, la profilaxis de la migraña, y en adicciones se utiliza muchísimo. Es un antiimpulsivo interesante, con lo cual tenemos mucha gente y muchos chicos jóvenes manejados por valproico. Es un buen medicamento, es bien tolerado y siempre el efecto más conocido es digamos, la hepatopatía, por lo cual tenemos que monitorizar frecuentemente, periódicamente, los valores de valproico y que el paciente lo tome bien. Pero en este caso no era el caso. Las contraindicaciones para el valproico son la enfermedad hepática, los trastornos del ciclo de la urea y los desórdenes mitocondriales, si están son conocidos. Bueno, y en el mecanismo de acción de, yo digo, ¿no? En el mecanismo de acción de la ciudad, digamos, de la hiperamoniemia por valproico, en ausencia de hepatopatía, tenemos varios factores, no todos son bien conocidos, pero básicamente el solo valproico induce el déficit, para ponerlo corto, digamos que es bastante más complejo, y por suerte las chicas estuvieron estudiando un montón en el servicio, digamos, es bastante complejo, pero lo que genera es un déficit de acetil-CoA y de L-carnitina. Y este es un poco el porqué de cómo vamos a ir en el tratamiento. Interfiere con el ciclo de la urea, con la beta-oxidación, genera un aumento de la liberación de amonio en el riñón. Hay un montón de, digamos, de factores que interfieren con la glutaminasa en el hígado. O sea, tenemos un montón de mecanismos que terminan finalmente en un déficit de L-carnitina y un amonio muy aumentado. Bien, entonces, la depresión de carnitina también es un factor de riesgo importante, y por eso algunos postulan, sí, porque a todos los que usan valproico no le damos el carnitina, pero eso es una discusión para después. Entonces, la depresión acetil-CoA también va a generar una hiperamonía. ¿Bien? Y los factores de riesgo son, por supuesto, la edad pediátrica, y esto también es algo sorprendente porque, digamos, en adultos, la gran mayoría de la bibliografía está en adultos, como reportes de caso, pero la bibliografía también dice que se ve mucho más en edad pediátrica. O sea, que somos nosotros los que deberíamos estar como pensando cada vez más en esto. La deficiencia de carnitina, la nutrición parenteral, los trastornos del ciclo de la urea, una dieta rica en proteínas o un catabolismo aumentado, con lo cual las preguntas del principio de si está infectado, si no está infectado, toda esta discriminación que está pasando, son necesarios para este caso. ¿Sigo? Muy bien. Tratamiento. Es bastante sencillo. Suspender el valproato. Para empezar, dejar de digamos, ir a la solución de la fuente. Restricción de la ingesta proteica, que igual en este caso esta paciente, sobre todo en las primeras horas, digamos, la paciente venía sin comer. De hecho, en los dos casos que tuvimos últimamente, los pacientes venían con vómitos y comiendo cada vez menos por la encefalopatía. Pero en el caso de la ingesta, uno puede restringir la ingesta proteica hasta que normalice el amonio. La indicación de la carnitina, en este caso endovenosa, siempre es mucho mejor endovenoso que bioral, aunque si uno no lo tuviera disponible, se puede utilizar bioral, y evaluar la medicación concomitante y otras interacciones que puedan tener. Vero, te hago una pregunta acá. En otras causas de hiperamonemia, sobre todo las relacionadas con trastornos del ciclo de la urea, les ponemos un flujo de glucosa elevado para evitar el catabolismo muscular y entonces, digamos, el aporte proteico desde esa vía. Dado que comparten algo a nivel mitocondrial, ¿está indicado? No hay mucho escrito sobre esto. Nosotros le pusimos a priori un plan con dextrosa, pero no pensando en un flujo alto. Y yo no encontré nada de esto. O sea, básicamente de la glucosa no habla nadie. Es decir, no habla nadie, pero no creo que sea algo que esté contraindicado. Lo que pasa es que no hay una norma en todos estos casos como una guía de práctica clínica clara, porque está muy documentado la hiperamonemia por otras causas y no tanto. Esta está bien documentada, pero hay como reportes de casos que sabemos que anda mejor la L-carnitina y vamos a hablar por esto, pero hay algunas preguntas que nosotros nos surgieron a raíz de estos casos. No sé si la gente de tóxico de fondo quiere decir algo. Patrick.
Y en general sí, aparte tenemos, bueno, incluso en la revista La SAP salieron unas guías para hiperamoniemias. Lo que sí, como está diciendo Vero, muchas veces nosotros preferimos por el mecanismo de acción de esa hiperamoniemia con valproato, que es distinto a otros fármacos, darle carnitina. Igualmente en otras situaciones a veces se la dan, al benzoato se la agrega carnitina también. Pero sí, tiene que tener un buen flujo de dextrosa. Pero no es que esté indicado a cuántos flujos de dextrosa, las guías son para las hiperamoniemias en general. Entonces ahí va el porqué de la L-carnitina y no el benzoato. El benzoato quela el amonio, pero en realidad no trata la causa, que en este caso es el déficit de L-carnitina. Y los pacientes responden realmente muy rápido, por eso es tan diferente la evolución en una hiperamoniemia de las que más conocemos, con trastornos, digamos, con cualquier otra hepatopatía o trastorno del ciclo de la urea, a estos pacientes que parece como que de la encefalopatía resurgen rapidísimo, digamos, como la de Fénix. La reposición de L-carnitina endovenoso se hace en una carga y después dosis repartidas cada 4 horas, idealmente endovenoso, hasta que resuelve la hiperamoniemia. Cuando uno utiliza el benzoato Soros, lo que suele pasar es que el amonio cae, pero vuelve a subir, porque en realidad no estamos tratando la causa. Es por eso que hay que como tenerla en mente, porque la conducta es diferente. Bien. La evolución de esta paciente, luego de la L-carnitina, la dosis de carga y la de mantenimiento, fue básicamente una evolución hacia la resolución completa de la encefalopatía. En 48 horas, los amonios fueron descendiendo de manera progresiva y continuó con el tratamiento con el clobazam hasta que se fue de alta. Hoy por hoy, digamos, la paciente consultó a neurología y con un electronormal están viendo la evolución de su epilepsia, como para, incluso pensando en sacarle la medicación. Porque tenía un electronormal, a diferencia del que había tenido previamente al aumento de la dosis. El valproico no se vuelve a utilizar, y eso es algo que siempre hay que valorar con qué seguimos, porque en este caso esta paciente evolucionó súper bien, pero un paciente compulsivo por ahí mucho más activo, uno tiene que pensar cómo cambiamos con esto, pero básicamente la L-carnitina es la que soluciona el cuadro completamente. Como conclusiones, digamos, es un cuadro grave, es una encefalopatía grave que es progresiva, el paciente empieza a vomitar, se deshidrata, realmente empiezan a empeorar severamente. Lo importante es sospechar, y lo que nosotros queríamos presentar hoy, o sea, valproico tiene muchos, este efecto adverso a dosis terapéuticas no lo tiene cualquiera. En toxicología se ve muchísimo con la sobredosis, con la intoxicación por valproico, se ven muchos estos casos, pero con dosis terapéuticas, con pacientes bien seguidos, bien tratados, es más difícil de sospechar, sobre todo cuando no hay hepatopatía. Digamos, vieron que nosotros en este caso no mencionamos el dosaje de valproico. Un poco porque se perdió la muestra y no salió, pero digamos, no es relevante para esto, en estos casos. Es algo que sí deberíamos tener, porque en realidad no sabemos si la paciente puede estar también intoxicada por valproico, pero la sola suspensión genera la mejoría del cuadro y el tratamiento es específico y bien diferente a otras situaciones de la hiperamenia. Eso es todo. Sí. ¿Se sabe si hay pacientes que tienen con dosis tratamiento este síntoma? ¿Se sabe por qué puede de repente sucederle? No, sí, digamos, es esto, o sea, el valproico general, el valproil, carnitina y la acetil-CoA, el valproil, la acetil-CoA, entre otras cosas, interactúa con la beta-oxidación, que tiene varios mecanismos por los cuales finalmente el paciente tiene un déficit de acetil-CoA y un déficit de carnitina. Ahora, en la bibliografía parece que casi todos los pacientes aparece esto cuando se toca la dosis. Es como algo tiene que pasar, o a nivel metabólico del paciente, o a nivel de la posología, digamos, de cómo le estamos dando la medicación para que suceda esto. De todas formas, son reportes de casos. O sea, yo creo que hay que abrir la mente y empezar digamos, a evaluar caso por caso como para ver cuál es el patrón. Pero yo no encontré ninguno que hubiera sido con
así espontáneamente. Básicamente se les cambia la medicación, se ajusta la medicación y en dosis terapéuticas sucede esto, a diferencia de la intoxicación por valproico con hiperamoniemia, que ahí reconoce otra causa. En uno de estos pacientes lo van a estudiar por errores congénitos de metabolismo, porque quizás es algo que no se pesquisó antes y con el ajuste de dosis quizás se manifiesta una enfermedad de base que aunque tenga 12 años y quizás antes no lo pesquisaron, lo están buscando. De hecho, yo hablé con una de las médicas del Garrahan de errores congénitos y dijo, pero me estudiaron para errores congénitos. Uno siempre piensa en estas patologías en chicos más chiquitos, pero bueno, también se puede consultar a raíz de un caso así, como para descartarlo y tener una información más. Y otra cosa que quería agregar es que el otro caso que nos contamos era mucho más complejo porque la paciente tenía otra medicación, otra evolución y muchas cosas de otra institución que embarraban la cancha, por así decirlo. Pero a raíz de ese caso, que fue una semana antes de este se pudo actuar enseguida, se sospechó enseguida y en 48 horas mejoró, porque tuvimos, o sea, lo pensamos a partir del caso anterior que hacía una semana que lo habíamos tenido. Entonces, me parece que sirve como ejemplo de, tenemos, claro, pensar directamente en sacar un amonio, que es algo relativamente rápido, que tenemos un resultado y quizás no invadir tanto a los pacientes y poder tener una mejoría en 48 horas. Pero bueno, para eso hay que sospecharlo. Pero nos sirvió mucho el primer caso en el que estuvo más complejo. Y lo que pasó con el primer caso es que no se pensó, o sea, no es que nos llaman a nosotros y es como que somos horribles, pero digamos, o sea, entró como una encefalopatía en una paciente sin diagnóstico, con una epilepsia, con un deterioro cognitivo y 3 meses de evolución de un cuadro porque había sido como más largo, por eso no lo quisimos presentar ahora y cuando llamaron a Toxi, o sea, habían usado benzoato y había picado de nuevo el amonio, por eso llamaron a toxicología, justamente pasó exactamente esto. Pusimos el carnitina y se le pasó todo lo del amonio y la encefalopatía, ya te doy la palabra. En cambio, no está justamente esto, y no será como la semana pasada, o sea, cuando uno ya lo ve, nunca más se olvida. Sí, sí, no, para agregar nada más, porque no sé si no entendí bien la pregunta, pero por ahí también tenía que ver con algunos triggers, algunas cuestiones de infecciones graves que podrían también, eso está muy estudiado, hay controversia, pero puede haber algunas cuestiones, y también estar con interacciones con antipsicóticos y otras drogas, también puede haber un aumento de hiperamonemia. O sea, el valproico, dentro de todos los, ustedes saben que hacemos en el servicio de farmacovigilancia, de acuerdo a la OMS, es el que más hiperamonemia, digamos, sería a la base como reacción adversa a una dosis, digamos, terapéutica. Más del 60% es el valproico y después le sigue el fluorouracilo, topiramato, o sea, en cuantos, y mucho más bajo la paraquinasa que hemos tenido también en un caso. Hay varios, salicilatos, etc. Yo quería preguntar, en el caso de esta paciente, si bien el aumento de la dosis fue ajustado a peso, fue un aumento generoso, un 25%. Si también se ve como estos casos de intoxicaciones, si no es un aumento progresivo hasta llegar a la dosis correspondiente. Nos pregunta si sería mejor hacer un aumento progresivo. Buena pregunta. En realidad, con el diario del lunes te diría que probablemente sí. Probablemente si anduvo bien 10 años con 10 años con valproico y le hubiéramos subido, o sea, le hubiera subido a la neuróloga de mejor manera, hubiera funcionado. Esto que ocurre con esta paciente, su neuróloga no estaba más donde ella consulta, son de provincia de Buenos Aires, y se encontró con una neuróloga nueva que vio que no hacía más episodios y que hacía años que no se actualizaba la dosis y la paciente había aumentado, entonces la llevó al peso sin dudarlo. No sé si está exactamente mal, tampoco está dicho que haya que aumentarlo. Asumió que había que acomodar la dosis para el peso. Pero sí, o sea, si uno lo pensara desde ese punto, tal vez un aumento gradual y ver cómo tolera. En el caso del otro paciente, y es interesante, los cambios de comportamiento los asumimos porque estaba la paciente un poquito más agresiva y los vómitos los generaron como una gastroenteritis, pero le pusieron risperidona, le pusieron cantidades de psicofármacos que terminaron de
de complicar el cuadro y hacer que nadie se pudiera dar cuenta de lo que estaba pasando. Por eso creo que vale la pena tenerlo muy en la cabeza, el valproico, la hiperamoniemia, en dosis terapéuticas, como para poder despejar los problemas enseguida. Esa evolucionó bien de 48 horas. Todos evolucionan bien, los que son. Sí, preguntan por el tiempo de tratamiento con carnitina. Todas las veces que lo usamos, en general en 24 o 48 horas resuelven. Eh, cuando la causa es esta, ¿no? O sea, por supuesto, cuando uno ve una hiperamoniemia por valproeto, incluso en los pacientes intoxicados. Lo que pasa es que ahí se agregan otras cosas y por ahí la mejoría no es completa. Este tipo de encefalopatías, este tipo de efecto adverso, ya después de la carga incluso uno ve una mejoría sustancial, parece como. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Muchas enseñanzas, ¿no? Desde este caso, no tan solo la encefalopatía, que es un cuadro que tal vez uno no había visto, no había conocido, es nuevo, sino todas estas reflexiones acerca de la dosis, del uso valproico, de los fármacos concomitantes, los tratamientos. Me parece que es sumamente rico todo lo que fue surgiendo. Las preguntas fueron muy buenas también. Bueno, si nadie más tiene comentarios o preguntas, muchas gracias, Vero, muchas gracias por traernos a este paciente. A todos, gracias por venir y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.